aquí. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, señores, buenas tardes. Antes de proceder al acto protocolario, quiero agradecer de manera expresa a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País la cesión de su salón de actos y su apoyo en esta ocasión, como en tantas otras, y a todos ustedes por haber acudido a este acto académico público. Y asimismo, quiero felicitar a la propia Real Sociedad Económica de Amigos Matritense de Amigos del País, porque en este curso académico cumplirá los 250 años de su existencia continuada y fructífera. Tras estos obligados y sentidos agradecimientos y felicitaciones, se abre la sesión pública y solemne de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, celebrada para proceder a la apertura de su curso académico 2024-2025. En primer lugar, el ilustrísimo señor secretario, don José María de Francisco Olmos, procederá a dar lectura a la memoria de las actividades de esta Real Academia realizadas durante el curso académico 2023-2024. Buenas tardes. Excelentísimo señor director, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, señoras y señores. Un año más, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta en un breve resumen de las principales actividades realizadas por ellas durante el pasado curso 2023-2024, pudiendo consultarse la totalidad de las mismas en la memoria que se publicará en los anales de nuestra corporación. El 16 de octubre de 2023 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, socio colaborador de nuestra corporación, el tradicional acto público y solemne de la inauguración del curso académico 2023-2024, siendo el orador el ilustrísimo señor doctor don José Luis Gonzalo Sánchez Molero, decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y académico correspondiente en Soria de nuestra corporación, quien disertó sobre el tema la castellanización de la Casa de Austria en el siglo XVI, un proceso político, cortesano y cultural singular. En el pleno académico celebrado el día 27 de mayo de 2024 y a propuesta de los académicos de número don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, don Valentín de Céspedes y Aréchaga y doña María Dolores Duque de Estrada y Castañeda, ha sido elegido académico de número don Juan de la Barreda y Acedo Rico, que ocupará la medalla número 3. En el pleno del 16 de julio de 2024 y a propuesta de los académicos de número don Ernesto Fernández Sesta y Vázquez, don Jaime de Salazar y Hacha y don Manuel Ladrón de Guevara y Sasa, lo fue doña María Inés Olaran Mújica. Asimismo, en la reunión del pleno académico celebrado el 11 de diciembre de 2023 fueron elegidos como académicos correspondientes don José María San Román Cutanda en Toledo, doña María Loredana Pinotti en la República de San Marino, doña María Teresa Muñoz Guillén en los Estados Unidos y don Mario Jaramillo y Contreras en Colombia. Y en la de 16 de julio de 2024 lo fueron don José María Jiménez y Gómez Chamorro en Ciudad Real y doña Amelia Arandahuete en Madrid. Por otro lado, hemos de levantar el fallecimiento el día 31 de julio de 2023 de nuestro compañero académico de número y bibliotecario don Manuel de Parada y Luca de Tena. Del mismo modo, el pasado abril de 2023 falleció nuestro académico correspondiente en Italia, don Luigi Borgia, y en el mes de agosto nos dejó nuestro correspondiente en Barcelona, don Armand Fluvià y Escorsa. Descansen en paz nuestros compañeros. En cuanto a las publicaciones, se han editado los dobles números 126-127 y 128-129 del Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondientes al año 2023, y también ha aparecido el número 26 de los Anales de nuestra Academia, editados ambos con la colaboración de la Real Asociación de Hidalgos de España, en función del convenio firmado entre ambas entidades y que está presente en esas páginas. Asimismo, ha sido publicado en nuestra página web el número 4 de la revista digital académica Estudios Nobiliarios y Emblemáticos. Por otro lado, y como monografía, se ha publicado bajo el sello editorial de nuestra corporación la obra genealógica biográfica La Casa de Corcuera, de la Reconquista y las Guerras en Europa y en Ultramar a la Política, el Mecenazgo y el Emprendimiento, de don Víctor Villar Aragón y Berzosa. El trabajo de don Axel Narváez Kirkpatrick, Antonio de Oquendo y la Defensa del Brasil, epistolario de la Jornada de Pernambuco 1631, y el de María de la Almudena Serrano Mota, la desamortización de la Real Casa de Santiago de Uclés en Cuenca. El día 28 de noviembre de 2023 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes
el acto público y solemne de lectura de su discurso de ingreso y toma de posesión de su plaza de académico de número del doctor don Marcos Fernández de Betancourt, que habló sobre el fin de los señoríos en España y fue contestado en nombre de la corporación por el académico de número y antiguo director de la Real Academia Matritense, doctor don Jaime de Salazar y Hacha. El pasado 5 de mayo de 2023, el director de nuestra corporación, doctor Fernández Sesta, entregó a doña Carmen Jiménez Carmona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, y a su junta directiva, el informe encargado por dicho ilustre colegio para la posible acuñación de una medalla conmemorativa de los 450 años de la creación de dicho colegio. Informe que fue aprobada por su junta directiva en reunión de 1 de junio de 2023, haciendo constar su agradecimiento, comillas, ante el magnífico trabajo desarrollado por la mencionada Real Academia. Por ello, el pasado día 20 del mes de mayo de 2024, nuestro director fue invitado y estuvo presente en los actos del 450 aniversario del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que tuvieron lugar ese día en el Teatro Real de Madrid, estando expuesto en lugar preferente el informe de nuestra Real Academia. Con fecha 13 de febrero de 2024 se ha presentado ante el Ministerio de Defensa un escrito de alegaciones por parte de nuestra corporación al proyecto de Real Decreto que modifica el reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Recogiendo el sentir de nuestra Real Academia a propuesta del vicedirector, don Fernando García Mercadal y García Ruy Gorri, se presentó el 16 de febrero de 2024 en el registro oficial de la Real Academia Española una solicitud para que la palabra y el concepto falerístico puedan ser recogidos en el diccionario de esta docta institución. Dicha solicitud iba acompañada de un exhaustivo informe de nuestra Academia, al que acompañaba un informe lingüístico aportado por el presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Todo el expediente iba acompañado de los apoyos de la propia sociedad, de la Confederación Internacional de Heráldica, de la International Commission for Orders of Chivalry, así como de varias instituciones iberoamericanas como las Academias Argentina de Genealogía y Heráldica, Colombiana de Genealogía, Dominicana de Genealogía y Heráldica y Mexicana de Genealogía y Heráldica, Institutos Argentinos de Ciencias Genealógicas, Chileno de Investigaciones Genealógicas, Peruano de Investigaciones Genealógicas y venezolano de Genealogía, así como el Seminario de Cultura Mexicana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y aportando asimismo varias portadas de libros, artículos, páginas web de temas que utilizaban la palabra y el concepto falerístico. En noviembre, la Real Academia Española contestó a través del Instituto de Lexicografía, señalando que la comisión había estudiado el asunto y había acordado que en el caso de que se apruebe será incluido en el diccionario de la RAE que saldrá en diciembre de 2024. La Comunidad de Madrid ha presentado para su tramitación general el proyecto de ley 1/2024 por el que se regulan las distinciones honoríficas de la misma, norma propuesta que pretende unificar en un solo texto la normativa premial preexistente referente a la Orden del 2 de Mayo, la Medalla de Oro de la Comunidad y la Medalla Internacional. La Real Academia, como órgano consultivo de la Comunidad de Madrid en estas materias, de acuerdo con el artículo 1.2 de los estatutos, remitió en enero de 2024 un estudio con unas consideraciones y alegaciones sobre dicho proyecto de ley. Como consecuencia de ellos, fueron llamados a petición de varios grupos parlamentarios, respectivamente el académico vicedirector general auditor don Fernando García Mercadal y García Ruy Gorri y el académico secretario don José María de Francisco Olmos, que comparecieron ante la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, donde a solicitud de diferentes grupos, cada uno de ellos analizó diversos aspectos de este proyecto, centrándose el primero en cuestiones materiales y jurídicas del articulado y el segundo en los aspectos formales que se pretendían regular. El pasado 28 de mayo y en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense se presentó ante numeroso público el libro Antonio Doquendo y la defensa del Brasil, de Axel Narváez Patrick. El 16 de octubre de 2023 y al finalizar el acto de apertura del curso de nuestra corporación ha tenido lugar el acto de entrega de la placa de honor de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, reconocimiento que fue otorgado por acuerdo del Pleno Académico de fecha 23 de mayo de 2023. El día 14 de noviembre de 2023, en una breve visita a España, la Real Academia tuvo el placer de saludar a su académico correspondiente en Perú, don Paulo Richo Patrón Boylan. Con tal motivo se realizó una reunión académica donde hizo una conferencia sobre la sucesión de los incas, un tema complejo y un estudio de caso. Con la presentación de esta memoria, la Real Academia cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta pública de las actividades realizadas en el pasado curso y se dispone a llevar a cabo en el presente los proyectos que tiene previstos y los que se acuerden en los meses venideros. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. Antes de proceder a conceder la palabra a nuestro orador de hoy,
ilustrísimo señor presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, doctor don Manuel Pardo de Vera y Díaz, ha solicitado y se le concede la palabra para proceder a entregar a nuestra Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía la Cruz al Mérito de dicha Real Asociación, galardón que nuestra corporación académica recibirá con orgullo y alegría. Buenas tardes. La Real Asociación de Hidalgos de España tiene distintas distinciones, pero una, que es la Cruz al Mérito, está dirigida exclusivamente a personas o instituciones que no forman parte de la Real Asociación de Hidalgos de España. Como digo, se ha creado esta distinción, la Cruz al Mérito, con el objeto de premiar los méritos extraordinarios alcanzados por personas o instituciones en la promoción y desarrollo de actividades patrióticas, culturales o asistenciales relacionadas con los fines de esta Real Asociación de Hidalgos de España. Y estas actividades las desarrollen con un permanente espíritu de servicio a la nación y a sus ciudadanos, dando ejemplo de altos valores éticos y morales que también son propios de la hidalguía. Y ahora pido a nuestro secretario general que lea el acuerdo. Buenas tardes. Considerando el excelente trabajo que desarrolla la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en la investigación y difusión de lo relacionado con las ciencias historiográficas con un altísimo nivel académico, la Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos de España, a propuesta de la Junta Directiva, en su reunión del 28 de mayo de 2024, aprobó la concesión de la Cruz al Mérito de a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Procedemos a la entrega. Felicidades y enhorabuena. Sí. En mi propio nombre y en el de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que me honro en dirigir, he de agradecer al ilustrísimo señor doctor don Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, a toda su junta directiva y en general a toda su asociación, con la que nuestra Real Academia se encuentra totalmente hermanada, sobre todo por las relaciones de todo tipo que venimos manteniendo desde hace mucho tiempo, la deferencia que han tenido tanto al honrar a nuestra corporación con la concesión de su preciada Cruz al Mérito, cuanto por hacerlo, según sus palabras, a considerar el excelente trabajo que desarrolla la Real Academia en la investigación y difusión de todo lo relacionado con las ciencias historiográficas, con un altísimo nivel académico, lo que nos honra, nos enorgullece y además nos sirve de estímulo para continuar en esta línea de trabajo y de colaboración. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. A continuación, y para pronunciar la lección inaugural titulada El estudio de las armerías en España, logros y retos, tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Eduardo Pardo de Vera y Valdés, vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históricas y presidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, sin olvidar tanto su cargo de director honorario del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, cuanto su carácter de académico de número en situación de supernumerario de nuestra propia corporación, entre otras muchas actividades. Muchas gracias. Cuando quiera. Señor director,
Señor director, señores académicos, señoras académicas, señoras y señores, permítanme que me apresure a dejar constancia de mi satisfacción por dirigirme a todos ustedes en esta sesión pública y solemne, añado que también entrañable, con que la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía inaugura el nuevo curso académico 2024-2025. Es una deferencia que me honra y que agradezco de manera muy particular, sobre todo desde mi condición, que se acaba de recordar, de académico supernumerario, que es consecuencia postrera e inevitable de mis ya muchos años de lejanía física, que no afectiva. Muchas gracias a todos, pues. Como sin duda ya sabrán, la consideración y estudio de las armerías han terminado por consolidar en estas últimas décadas unas nuevas y sugerentes vías de análisis y reflexión. Por eso, la que llamamos heráldica es hoy, a pesar de algunos viejos y bien conocidos prejuicios, una disciplina felizmente renovada, sobre todo porque sus objetivos ya no se circunscriben a la sola datación e identificación de los testimonios heráldicos, que era precisamente lo que justificaba o explicaba su inclusión entre las llamadas ciencias auxiliares de la historia, o si lo prefieren, con las ciencias y técnicas historiográficas. De ello deriva naturalmente su nueva posición como una rentable vía de aproximación en el contexto incluso de algunas de las preocupaciones y tendencias más novedosas de la investigación histórica. Centrándome precisamente en este asunto particular, intentaré a partir de aquí clarificar con la mayor nitidez posible cuál es la posición o la disposición, cabría decir, de esta disciplina. Aclaro de inmediato que no voy a trazar un balance preciso de los llamados, al estilo de los llamados estados de la cuestión, sino a trasladar solo algunas observaciones y comentarios respecto a los logros alcanzados y los retos que cabe vislumbrar a partir de ellos. Es decir, cuáles son los actuales parámetros de estos estudios, cuáles son sus ofertas de carácter interdisciplinar y cuáles, en definitiva, sus perspectivas de futuro. El sentido y el alcance de los nuevos objetivos asumidos en el estudio de la materia heráldica se pueden comprender y valorar mejor si los consideramos como una consecuencia directa de un largo proceso, es decir, como un capítulo o un estadio más, con todo lo que ello supone en la evolución de las reflexiones que el fenómeno heráldico ha suscitado a lo largo de sus ya más de siglos de existencia. Vamos a verlo. Es sabido que las primeras actividades reflexivas ante y sobre los emblemas heráldicos surgieron tras su primera etapa histórica, o sea, cuando sólo tenían una existencia estrictamente real o material, ajena por consiguiente a cualquier contenido teórico o analítico. Sin embargo, esas actitudes reflexivas se limitaron de momento al simple afán de coleccionarlos, por reunirlos en repertorios o armoriales, lo que empezó a hacerse relativamente frecuente hacia las últimas décadas del siglo XIII. No mucho después comenzarían a circular ya los primeros textos de carácter específicamente heráldico. Así, por ejemplo, apenas un siglo después, el jurista italiano Bartolo de Sassoferrato compuso su celebrado Tratado de Insignias y Armas, centrado en los aspectos jurídicos del uso de las armerías, aunque incluyendo también comentarios sobre cómo debían ser usados los emblemas y no cómo eran usados en la realidad, además de alguna que otra divagación filosófica respecto a las propiedades intrínsecas de colores y figuras, deduciendo a partir de ahí escalas de valores y precedencias. Esta incipiente orientación, alejada de los usos reales, insisto, de la época y basada en el recurso, insisto, a las fantasías y divagaciones filosóficas, marcó o definió el carácter y sentido de los estudios heráldicos durante siglos, impidiendo, naturalmente, el conocimiento objetivo del sistema heráldico.
De ello es buen testimonio uno de los textos didácticos más antiguos, el Tratado de Armas, preparado aún a fines del siglo XIV por Joanes de Vado Áureo. Y lo serán también la totalidad de los textos inmediatamente posteriores, la gran mayoría de los cuales alcanzaron gran difusión, dado el auge e interés de entonces hacia cualquier tipo de manifestación externa de corte caballeresco o nobiliario. Entre este importante conjunto de obras, ordenadas y valoradas desde este punto de vista por el profesor Martín de Riquer, destacan algunas bien conocidas del Heraldo Sicilia, Honoré Bouvet o Bonet, o de algunos de los más grandes autores castellanos del siglo XV, como Diego Valera, Fernán Mesía o Juan Rodríguez de la Cámara o del Padrón, además de otros de menor renombre literario que no heráldico, como Pedro Graciadei, el cronista áurico de los Reyes Católicos, o García Alonso de Torres, o Antonio de Barahona, o Gabriel Turel, etcétera, etcétera. Desde fines del siglo XVI y sobre todo a lo largo del siglo XVII se consolida una nueva serie de publicaciones, principalmente francesas. Son, entre otras, las de Jerónimo de Vara, de 1579, la de Marc Boulson de la Colombière, de 1644, la de Pierre Palliot, de 1660, y sobre todo las numerosas y bien conocidas del padre Menestrier, publicadas a partir de 1659. Pero su influjo no llegó a España hasta los comienzos del siglo XVIII, cuando se publican las obras, por ejemplo, de José de Avilés, más conocido por su posterior título marquesal, aparecía en 1725, Francisco Javier Garma Durán en 1753, Aldazábal y Murguía en 1775. Salvadas las naturales diferencias entre unas y otras, todas coinciden en mantener una misma orientación didáctica y normativa, es decir, nada, absolutamente nada, respecto a cuándo, cómo y por qué se formó y desarrolló el sistema heráldico, y mucho, demasiado, en cambio, sobre el uso correcto y teórico del mismo. De ahí, claro, el interés que mostraron por publicitar un repertorio exhaustivo de las diferentes piezas, figuras, particiones utilizadas, clasificándolas siempre mediante complejos procesos de abstracción. El influjo o resultado final de este primer enfoque es bien conocido, pues en él tienen su origen y sentido tres rasgos reconocibles y desenfocados de muchos de los actuales estudios dedicados a las armerías. La reiterada enumeración, en primer lugar, y clasificación convencional, hecha sin criterio histórico alguno de todo tipo de piezas, muebles, forros, particiones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la insistencia en una nomenclatura complicada y progresivamente ampliada que parece justificarse en el único deseo de convertir la materia heráldica en algo solo accesible a los iniciados. Y por último, la aparición de toda una complejísima casuística, siempre teórica y por tanto alejada de la realidad misma de las armerías, sobre las cuales, paradójicamente, llegarían a influir con el tiempo. Este desmesurado interés por lo formal, tan poco operativo para avanzar en el conocimiento de los emblemas heráldicos, dio paso a una nueva perspectiva en coincidencia con el desarrollo de otras disciplinas como la diplomática o la sigilografía y al influjo, todo ello, del renacer historiográfico de las últimas décadas del siglo XVII. Los protagonistas de este nuevo enfoque fueron algunos de los mejores estudiosos de las antigüedades medievales, quienes se percataron del valor e interés de los testimonios heráldicos y decidieron estudiarlos desde una perspectiva eminentemente histórica y arqueológica. Este movimiento cobró particular importancia en Francia, pero apenas encontró mayor eco en España. De ahí las siempre brevísimas menciones a los emblemas heráldicos que pueden encontrarse en las obras, todas excelentes por otra parte, de los grandes estudiosos y eruditos de entonces, como Jerónimo Zurita, Esteban de Garibay, Nicolás Antonio, el Marqués de Mondéjar y un largo etcétera. En este punto,
no puedo menos que recordar una observación de Faustino Menéndez Pidal respecto a la vigencia, todavía entonces, del uso cotidiano de las armerías, dado que ello pudo contribuir a ocultar el verdadero carácter del sistema heráldico y su auténtica manera de insertarse en la sociedad del occidente europeo desde mediados del siglo XII. De ahí, en parte, la aparición y paulatino avance de no pocos prejuicios. Entre ellos, el más principal es el derivado de la no siempre bien entendida vinculación de las armerías con el hecho nobiliario, circunstancia no menor que contribuyó decisivamente a que perdurase el ocultamiento y también a que se acrecentase la falta de interés por el estudio de las armerías. En última instancia, el influjo de algunos destacados precursores, como Planchet en Inglaterra, hizo que este nuevo enfoque encontrara excelentes continuadores en el alemán Scheler y en los franceses Boully de Lesdin y en Prinet. Y ya en la primera mitad del siglo pasado, en el suizo Galbraith, en el francés Paul Adam Eden y en los ingleses London y Wagner. Todos ellos coincidieron en centrar su atención en el periodo medieval, sin duda la etapa más importante e interesante del fenómeno heráldico, y siempre con ese sentido histórico y arqueológico que he mencionado. Dentro de este marco cronológico, que se reveló más amplio y complejo a medida que aumentaron los conocimientos, las cuestiones analizadas con mayor insistencia afectaron tanto al origen mismo del fenómeno como a las circunstancias que lo definieron. Con ello pudo ponerse de relieve el valor esencialísimo de las coordenadas de tiempo y lugar en los estudios sobre las armerías, circunstancia que no había sido considerada suficientemente hasta entonces. Pero no fue, por supuesto, su único logro, ni tampoco el más sobresaliente. A mi modo de ver, uno de los más destacables fue el empeño por dar a conocer las fuentes medievales con el proceso de la edición de catálogos, la preparación de ediciones críticas, la elaboración de tablas y de índices de frecuencia, etc. Esta compleja e ingente labor, que cabe situar en torno fundamentalmente al siglo XIX, aunque se prolonga hasta la actualidad, permitió a los especialistas y estudiosos el acceso paulatino a un material imprescindible cuya sola consulta hubiera resultado en otro caso poco menos que imposible o por completo inimaginable si se considera la variedad y la amplitud del conjunto. Gracias a ello, los logros alcanzados y los caminos abiertos con este enfoque histórico y arqueológico dieron lugar a un avance extraordinario, a un avance ciertamente determinante en el estudio y conocimiento del fenómeno emblemático heráldico en todos sus aspectos y en cada una de sus manifestaciones. Tanto, en efecto, que es en este enfoque histórico y arqueológico donde debe situarse el punto de partida y los fundamentos mismos del cambio experimentado modernamente en la consideración y estudio del sistema heráldico. Como puede comprenderse fácilmente, el alcance y el sentido y los propios límites de ese cambio y, por tanto, las posibilidades de estudio que de él se desprenden varían sensiblemente de unas regiones a otra, siempre en relación directa con el grado de incidencia de ese enfoque histórico y arqueológico. Sin embargo, no siempre resulta fácil adivinar hasta qué punto o en qué medida ese desigual alcance es fruto también de la confluencia, de la concatenación de otros muchos factores. Así ocurre, pongo solo por caso, con las grandes diferencias respecto al volumen, estado e interés de las fuentes, sean escritas, tal como los armoriales, obras literarias, tratados y demás, o propiamente arqueológicas, caso de los monumentos heráldicos, los objetos del arte, de la vida cotidiana, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera. Y así ocurre también, aunque ya con otro sentido naturalmente, con el mayor o menor influjo
de los diferentes prejuicios que han condicionado el desarrollo de este tipo de estudios o con el diferente grado de interés que la materia y su disciplina despiertan en el seno de una determinada comunidad científica. De una u otra forma, lo que me importa destacar es justamente que el cambio experimentado en la consideración y estudio de los emblemas heráldicos comenzó a manifestarse con creciente pujanza a partir de los años 70 del pasado siglo, en el área de los países de la Europa occidental, y de manera muy particular en Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y los territorios, el conjunto de territorios del área germánica. En este amplio espacio, junto a los propios estudios históricos y arqueológicos que siguen multiplicándose en la actualidad, han comenzado a perfilarse nuevas y muy sugerentes posibilidades, en particular las que cabría incluir en el amplio marco de la llamada historia de las mentalidades. En esta parcela, los estudios de Michel de Pastoureau constituyen una referencia fundamental, pues permiten calibrar ajustadamente el sentido y el propio alcance de esas nuevas posibilidades. Entre sus publicaciones merece particular mención su celebrado Tratado de Heráldica, publicado en 1979 y reeditado sucesivamente en 1993, 1997 y 2003. Si bien es de lamentar que en ellas, en cada una de estas ediciones, a pesar de las actualizaciones y añadidos, el autor no preste a la realidad de las armerías en los viejos reinos peninsulares la cuidadosa consideración que su riqueza e interés merecen. A pesar de esto, resalto que en este meritísimo tratado se ensaya por primera vez el tratamiento estadístico de los testimonios heráldicos, considerando los índices de frecuencia de determinadas formas en distintos territorios, así como una breve y novedosa exposición diacrónica del fenómeno emblemático heráldico. Por lo demás, y a pesar de esa señalada limitación, es obra en la que pueden encontrarse muy oportunas orientaciones y también muy acertados testimonios sobre los cauces y límites de las nuevas posibilidades de estudio. De entre todas ellas, me atrevo a destacar de seguido tres que considero muy ilustrativas. En primer término, dada su indudable pujanza, las derivadas de los recientes y esperanzadores avances en el terreno de las significaciones de las figuras y colores presentes en las armerías de un individuo, linaje o colectividad, terreno en el que Pastoureau también ha indagado con indudable acierto y con títulos siempre impactantes y sugerentes. Sin embargo, creo necesario advertir con absoluta claridad que las respuestas categóricas al estilo de las que demandan insistentemente los profanos es posibilidad que nada tiene que ver con los actuales dominios de estos estudios ni con sus perspectivas de futuro más optimistas. En segundo lugar, las que son resultado del ya aludido tratamiento estadístico de las fuentes heráldicas, que cabe situar en el ámbito de la llamada heráldica comparada. Es el caso, por ejemplo, de la elaboración de índices de frecuencia de figuras y colores en las armerías de una zona geográfica más o menos concreta, en conjuntos más homogéneos, tal como en las armerías nobles o no, laicas o eclesiásticas, individuales o colectivas, etc. De todo ello se desprenden las variadas y sugerentes posibilidades abiertas en relación con la historia del arte, la cultura o la propia vida cotidiana. Así, solo a título de ejemplo, la influencia y difusión de las modas y gustos heráldicos, la capacidad de abstracción de los individuos, la supervivencia real de determinadas estructuras sociales, etc. Y en tercer lugar ya menciono las que se sitúan en el terreno de la llamada heráldica imaginaria, o sea, en torno a las armerías atribuidas a personajes legendarios o a los personajes históricos, pero de épocas preheráldicas. Este tipo de estudios ya ha permitido consideraciones certeras en relación con la influencia que este tipo de armerías tuvieron sobre las armerías de uso real,
posibilitando además aproximaciones no menos valiosas a las razones y modos de atribución de esas armerías imaginadas. Por este mismo camino cabría pensar también en los procesos de simbolización en el nivel cultural popular y la imaginación medieval, etc. En este punto me importa advertir, siguiendo en ello otra vez a Faustino Menéndez Pidal, que en todos los casos es necesario desenvolverse siempre en un campo ordenado de manera muy alejada de nuestra mentalidad contemporánea. Las estructuras lógicas y las influencias de la racionalidad son ciertamente muy escasas, pues predominan notoriamente los comportamientos intuitivos, la costumbre y la mera imitación, de todo lo cual deriva hacia una falta de rigor y hacia unos perfiles singularmente borrosos. A lo dicho, cabe añadir todavía que esas significaciones y sentidos dependen estrechamente de condiciones sociales, culturales y de otros tipos, y que las mismas, además, cambian a su vez, incluso profundamente, con el transcurso del tiempo y de un lugar a otro. No obstante, la posibilidad de abordar con éxito estas y otras muchas líneas de estudios es en la actualidad real y efectiva en el ámbito de los países que he dejado señalados ya. De hecho, muchas de ellas están plenamente afianzadas, como lo prueban no pocas de las aportaciones publicadas en las actas de los coloquios internacionales que desde 1978 convoca de manera bienal la Academia Internacional de Heráldica. Fuera de este espacio geográfico, la realidad y las perspectivas no son, entiéndase esto en un sentido general, naturalmente, tan prometedoras como las que he dibujado con estas ligeras pinceladas. Y así sucede, en efecto, en el caso concreto de España, donde un complejo conjunto de factores ha hecho que los estudios sobre las armerías carecieran aquí de una incidencia destacable, al menos hasta tiempos relativamente muy recientes. Las causas de esa desconexión son muchas y de muy diverso carácter, aunque en su gran mayoría guardan indudable semejanza con las que desempeñaron un idéntico papel en otros lugares de Europa. En todo caso, es en España donde parece que han mantenido una proyección más amplia y alcanzado en consecuencia un eco mucho más acusado dentro de los ambientes científicos y académicos. Entre estas causas resultó determinante el progresivo tinte nobiliario que los emblemas heráldicos adquirieron desde mediados del siglo XV, así como el decisivo influjo de los prejuicios y complejos que inspiraron los criterios historiográficos vigentes tras la Revolución Francesa. Aunque, ahondando todavía más en esa desconexión, creo igualmente determinante la pervivencia de aquella perspectiva que centraba su atención solo en los aspectos formales y descriptivos, sobre todo por los desenfoques conceptuales derivados de su propio exclusivismo, hoy profundamente enquistados en la apreciación social del fenómeno. De ahí, de todo, en realidad, la no tan lejana consideración de nuestras disciplinas como meras alimentadoras de las humanidades sociales y, por derivación, la que convertía a sus cultivadores en simples merodeadores de la historia. Como ya he repetido en otras ocasiones, la consecuencia más grave de esa desconexión es, naturalmente, que frenó y por fin impidió el normal desarrollo de la nueva orientación histórica arqueológica en nuestra tierra. En su lugar, la inercia intelectual de tantos y tantos estudiosos hizo que ese exclusivismo formal siguiendo siendo, cual verdadero y pesadísimo lastre, un factor especialmente negativo. Ello explica, cuanto menos, la escasa atención que hasta tiempos muy recientes se ha prestado aquí a las fuentes heráldicas y, como inevitable efecto, la dificultad real para abordar aproximaciones rigurosas en el contexto de algunas de esas nuevas perspectivas a las que aludí al comienzo.
Pero, a pesar de estas y otras graves limitaciones, a nadie se le puede escapar que algo, o mucho en verdad, es lo que ha cambiado también en España. Tanto es así que el panorama de hoy tiene muy poco que ver con la limitación y pobreza que caracterizaba al que conocimos hace 4 o 5 décadas. En realidad, creo sinceramente que el escenario actual puede ser calificado, sin exageración, como moderadamente satisfactorio. Destacaré a continuación solo 2 anotaciones al respecto, ambas suficientemente ilustrativas de ese cambio. La primera se refiere al terreno precisamente de las fuentes heráldicas, donde el camino recorrido en estas últimas décadas ha sido muy importante. En España puede decirse incluso que ha habido una cierta afición o un verdadero regusto por las ediciones facsimilares de manuscritos o viejos textos príncipes, complementados normalmente, y como debe ser, con estudios y comentarios críticos. Se trata, pues, de una corriente que los estudiosos de los emblemas saludamos siempre con verdadera alegría. Sin embargo, es cierto que en este punto preciso debe anotarse de inmediato que el número de repertorios o armoriales manuscritos que se conservan en España es muy reducido, probablemente porque nunca fueron muy abundantes por aquí. Martín de Riquer escribió atinadamente sobre la cuestión, valorando además la importancia e interés de los testimonios disponibles, algunos de los cuales llegó a editar él mismo. Mientras tanto, Faustino Menéndez Pidal también se preocupó de preparar maduradas ediciones de algunos de los más importantes. A él se deben, entre otras, el estudio y edición del libro de armería del Reino de Navarra, editado en 1974 y reeditado y corregido y ampliado en el año 2002, o del libro de la Cofradía de Santiago de la Fuente de Burgos, publicado en 1977 y corregido y ampliado en 1997. Y junto a estas 2 ediciones son de destacar también los valiosos repertorios sigilográficos medievales, como la serie de matrices de sellos medievales, aparecida en 1987, en colaboración con Elena Gómez Pérez, o la más homogénea de los sellos medievales de Navarra, publicada en 1994, donde recogió y estudió más de 3 millares de improntas, 3.381 exactamente, con la colaboración de Miquel Ramos y Esperanza Ochoa de Olza. La segunda anotación, igualmente ilustrativa, se refiere ya a las catalogaciones o inventarios de los testimonios heráldicos en piedra conservados en villas y ciudades o en espacios geográficos más amplios. Todo ello conforma una valiosa y muy nutrida vertiente de los estudios heráldicos. En los años 60 del pasado siglo, por ejemplo, comenzaron a ser minuciosamente inventariados y estudiados los escudos en piedra de Vizcaya y Cantabria, gracias al empeño respectivo de Javier Ibarra, que lo publicó en 1967, y de Carmen González Echegaray a partir de 1969. Después de otros empeños de menor fuste, a partir de los años 80, comenzaron a publicarse inventarios parciales de otros espacios geográficos, como los referidos a las provincias de Guadalajara y Cáceres, debidos a Antonio Herrera Casado y a nuestro compañero Pedro Cordero Alvarado, respectivamente. Junto a ellos no pueden dejar de recordarse otros de alcance provincial suficientemente completos, como el de Almería, de Jesús Luis Ruz Márquez, publicado en 1986, o los centrados en conjuntos monumentales concretos, como los elaborados por Julián Álvarez Villar para Salamanca, Angustias Moreno Olmedo para Granada, García Oviedo para Ávila, García Garrido para Ronda, y en tierras de Galicia, por poner un ejemplo que conozco más directamente, el panorama creo que debo reconocer que se ha enriquecido también de manera muy notable gracias a las sucesivas aportaciones de un reducido número de estudiosos.
De estas últimas décadas destaco, entre otras, la de Fernández Osea para Orense y Lugo, para las ciudades de Orense y Lugo, José Antón García González Ledo para Betanzos, Culleredo o Abegondo, Aquilino González Santiso para La Guardia, González Paz y González Suárez para la comarca del Ribeiro, Mesía de la Cerda para Pontevedra, Sánchez de la Rocha para Tui, Rielo Carballo para Pantón, Rodríguez Fernández Bullón para Morrazo, sin olvidar las referidas al conjunto todo de Galicia, como la del padre Crespo, publicada en los años 70, o la coordinada hace poco más de una década por Carlos Acuña Rubio. Pero esta segunda anotación, aunque arroja un balance indudablemente satisfactorio, sobre todo si se compara, insisto, con la penuria anterior, tampoco debe invitar al triunfalismo. En realidad, la gran mayoría de los inventarios se limitan, con variado cierto además, a la descripción o identificación de las labras o piezas localizadas, por lo que rara vez se detienen en otras consideraciones y todavía menos en los susceptibles análisis del conjunto considerado. Es decir, no son exactamente los catálogos que necesitaríamos. De ahí, pues, que deban relativizarse su interés y utilidad, aunque no su intrínseco valor heurístico, apreciable siempre. Con todo, el más claro y exponente de ese sólido y prometedor panorama que España ofrece hoy no está en ninguna de estas dos anotaciones, sino en el alto grado de conocimiento alcanzado en el estudio sincrónico del fenómeno heráldico. Logro, sin duda, extraordinario que en gran medida debemos a los esfuerzos investigadores de Faustino Menéndez Pidal, en quien todos reconocemos al más exacto y profundo estudioso que han tenido las armerías en España. De sus numerosos artículos sobre la materia hay sendas misceláneas de referencia que considero inexcusable. Una pequeña, valiosa e ilustrativa que vio la luz bajo el título Leones y Castillos en el año 1999 dentro de la exitosa clave historial de la Real Academia de la Historia, y otra más nutrida, pero referida exclusivamente a las armerías navarras, en un monográfico que vio la luz de la mano de la revista Príncipe de Viana en el año 2007. Y junto a estas oportunísimas misceláneas que ofrecen al lector una idea cabal de cómo fue el hecho histórico del uso de los emblemas heráldicos en España, debería recordar también algunas de sus muchas y muy relevantes aportaciones. No obstante, aquí me voy a limitar a recordar solo dos estudios inexcusables y bien conocidos. El primero, el titulado La heráldica medieval española, la Casa Real de Castilla, publicado en 1983 y reeditado con correcciones y añadidos en el año 2011 por la editorial Hidalguía, que considero que es un reputado hito en la bibliografía heráldica española y, sobre todo, la segunda obra, la certera y completa interpretación histórico-antropológica del fenómeno que anticipó en su celebrado discurso de ingreso en la Real de la Historia en el año 93 y que 2 décadas después ofreció repensado y ampliado bajo el sello editorial de la Real Maestranza de Sevilla. Su título creo que lo dice todo: Los emblemas heráldicos, 900 años de historia, obra que cabe considerar como decisiva, sin parangón, pues es fruto y síntesis madura de la dilatada y extraordinaria trayectoria investigadora de Faustino Menéndez Pidal, antiguo director de nuestra Real y Matritense Heráldica y Genealogía. Cuantos en España nos hemos iniciado a lo largo de estas décadas en el estudio del fenómeno heráldico, perseverando de seguido en la búsqueda de respuestas, hemos aprovechado la estela marcada por Faustino Menéndez Pidal e intentado avanzar también en esta nueva orientación histórico-antropológica que él encabezó y definió al centrar su interés
en las circunstancias y características del uso real de los emblemas heráldicos, esto es, en los motivos que guiaron la elección, exhibición y posterior transmisión de los mismos. Por ello, justamente, puede decirse muy bien que de la obra toda de Faustino Menéndez Pidal son deudoras todas las aportaciones pequeñas o grandes que en estos años han profundizado en esas raíces humanas del fenómeno emblemático heráldico o simplemente en su conocimiento sincrónico. En este otro contexto, cabría recordar algunas aportaciones recientes, o relativamente recientes, que han centrado su atención sobre determinados aspectos del propio fenómeno heráldico. Aunque no son pocas, su alcance sigue siendo muy limitado, pues todavía estamos muy lejos de poder abordar con garantías muchas de las valoraciones planteadas en esos otros espacios geográficos que mencionaba. Como ilustración, y sólo como tal ilustración, me atrevo a destacar las perspectivas novedosas de los certeros estudios que el genetista Carlos López Fanjul de Argüelles ha dedicado a diversos asuntos heráldicos, sobresaliendo entre ellos el titulado Águilas, lises y palmerines, orígenes y evolución de la heráldica asturiana, aparecido en el año 2008, o también los diversos trabajos que Álvaro Fernández de Córdoba, profesor de la Universidad de Navarra, ha dedicado en tiempos ya más recientes a algunas de las divisas reales de Enrique III y Juan II. Y con idéntico sentido ilustrativo, me atrevo a recordar, y ruego que me disculpen por ello, varios estudios de mi propia autoría sobre el origen y evolución de las armerías en Galicia. En particular, citaré los titulados Palos, fajas y jaqueles, la fusión de armerías en Galicia en los siglos XIII al XVI, aparecido en un ya lejano 1996, o la obra titulada Parentesco e identidad en la Galicia bajo medieval, publicado en el año 2016. Ambos estudios ilustrados por mi siempre recordado José Antón García González Ledo, correspondiente también de esta Real y Matritense. Como puede comprenderse, estas brevísimas anotaciones son sólo una mera evocación, que estimo suficiente y adecuada al asunto perseguido y a esta ocasión, por más que podría completarse con otro gran número de aportaciones no menos significativas y atinentes a parcelas, cuestiones o aspectos muy variados en relación con el estudio de las armerías. Por fortuna, destaco, la nómina sigue enriqueciéndose día a día, al igual que ocurre también en el caso de las ponencias y comunicaciones de tema heráldico que concurren a los más diversos congresos, coloquios y reuniones científicas, sin olvidar algunas ocasiones de carácter y alcance más singular o extraordinario, tal como la que hoy nos ha reunido aquí, gracias a la llamada de esta Real y Matritense de Heráldica y Genealogía. En suma, y a pesar de todo lo satisfactorio que queda apuntado, mi parecer es que sigue siendo muy difícil calibrar hasta qué punto han quedado superados los viejos prejuicios historiográficos que frenaron el desarrollo de los estudios heráldicos en España. Por eso, desde luego, no puede empañar el logro de lo alcanzado en estas últimas décadas, ni puede ocultar tampoco el creciente interés que se percibe por la materia heráldica y la consecuente aceptación de la disciplina que la estudia, lo que significa, me refiero a los ambientes académicos y científicos, naturalmente, todo lo cual significa un cambio más que sustancial de que estoy seguro que no tardaremos en ver frutos fecundos. Por eso, de cara al futuro y para acabar, los retos, o el gran reto, que deberán afrontar los estudiosos e interesados, no ya yo, no nosotros, sino los que vengan en el futuro, no puede ser otro que mantener el rumbo y conjugarlo con el alto nivel alcanzado tanto en el estudio y edición de las fuentes como en el conocimiento e interpretación del propio fenómeno. Solo así,
La prometedora realidad de hoy será augurio incuestionable para situarnos dentro de la nueva y ya comentada realidad historiográfica, o cuanto menos en sus propios umbrales. Muchas gracias y dicho queda. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, señores, después de la pública y obligada exposición de nuestra memoria de actividades académicas en el curso pasado y de la entrega y recepción de la Cruz al Mérito de la Real Asociación de Hidalgos de España y tras la magnífica lección inaugural que nos ha brindado nuestro orador, vengo a declarar inaugurado el curso académico 2024-2025 de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Muchas gracias a todos por su asistencia en este acto. Se levanta la sesión. Muy bien,